Cuando acude un paciente por dolor testicular, existen diferentes tipos de dolores testiculares. Es decir, tenemos el dolor testicular agudo, que habitualmente no es el que viene a consulta, sino suele ir a urgencias, ¿no? Que es un dolor intenso o agudo. Pero luego hay otro tipo de dolores testiculares que es realmente lo que cuando nos vienen a consulta. Desde hace unos días noto que el testículo veo que va aumentando de tamaño, que se está poniendo más rojo, me duele solo con tocarlo. Cuando estoy mucho tiempo de pie o cuando estoy haciendo ejercicio, pues noto una pesadez a nivel de los testículos. También hay que tener en cuenta que en ocasiones el dolor testicular ellos no saben dónde, o sea, el paciente no sabe dónde referir, no sabe si en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero le molesta esa zona. Y eso puede ser por dolores reflejos de otro tipo de patologías, ¿de acuerdo? A nivel lumbar, por ejemplo. El dolor testicular más frecuente es el causado por un traumatismo. En función de las secuelas que se sufran, como consecuencia de la acción traumática de alta energía sobre el órgano, vamos a proponer una serie de respuestas terapéuticas, que pueden ir desde lo más sencillo como medidas posturales, uso de suspensorio testicular, antiinflamatorios superficiales o el empleo de antiagregantes e incluso antibióticos de forma preventiva. Si por contra se producen lesiones lacerantes, hematoma o incluso estallido del órgano, hablaremos ya de cirugía reconstructiva y de revascularización para el rescate efectivo y funcional del testículo. Hay muchas causas de dolor en el testículo. Posiblemente una de las más frecuentes es la presencia de un varicocele. La presencia de varices dentro del testículo hacen sufrir a este y condicionan un dolor. Habitualmente el varicocele se presenta más frecuentemente en el lado izquierdo por las diferencias de drenaje venoso que tienen la vena izquierda y las venas derechas procedentes del testículo, y ese dolor se manifiesta sobre todo cuando está el paciente mucho tiempo de pie. El diagnóstico se va a hacer, aparte por la exploración física y la palpación que se hacen en la consulta, mediante una ecografía Doppler del testículo, que se hará sola, es decir, sencilla, simple, y también con maniobras de Valsalva o con el paciente haciendo bipedestación, es decir, aumentando la presión sobre el testículo. En función del distinto grado que tenga ese varicocele, pues vamos a proponer distintas respuestas terapéuticas. Desde las mínimas de empleo de ropa ajustada, suspensorios, para que la repercusión de la circulación del testículo no se vea afectada, hasta la reconstrucción quirúrgica del defecto. No olvidemos que se puede abordar terapéuticamente el varicocele desde el punto de vista de la esclerosis de esas venas defectuosas o la sección quirúrgica microinvasiva de las mismas. Una causa inflamatoria o infecciosa relacionada con el dolor del testículo es la orquitis o la orquiepididimitis, una infección, una inflamación traumática o cualquier hecho que aumente la congestión en el testículo o en el epidídimo va a cursar con un dolor agudo. El dolor agudo que se presenta después de una infección de orina, de unos síntomas miccionales, normalmente están relacionadas con la inflamación del testículo, que suele ser normalmente por vía canalicular, es decir, los gérmenes van a llegar a través del conducto deferente. La inflamación de estas estructuras, como están encapsuladas en una envuelta un poquito más rígida, que es la vaginal testicular, va a hacer que duela el testículo, y esa expresión pues hay que tratarla en la consulta, saberla diagnosticar mediante ecografía, mediante cultivos, antibiogramas, para ponerle un tratamiento específico. Los procesos inflamatorios del testículo y del epidídimo son muy dolorosos y requieren de una atención especializada y un seguimiento en el tiempo, porque no se solucionan en cuestión de 1 ni de 2 semanas en la mayoría de los casos. El tratamiento pasa necesariamente por el control de los síntomas, analgésicos potentes, uso de medidas de sostén del escroto y el mantenimiento del antibiótico al menos durante 14 días, 15 días en los mejores de los casos, en función de los gérmenes que se identifiquen a raíz de los estudios realizados. En otras ocasiones encontramos un dolor en el testículo sin patología testicular. Ese dolor es un dolor reflejo que suele ser consecuencia de una compresión del conducto sobre el cordón espermático, es decir, el conducto inguinal, cuando se cierra o está comprometido por una hernia o por cualquier patología a nivel del cordón, produce un dolor reflejo en el testículo.
sin que haya una patología propiamente de este. El diagnóstico se establecerá en consulta y es la exploración clínica la clave. Vamos a ver que el testículo está normal, pero que el dolor viene referido desde una compresión a nivel del conducto inguinal. Un dolor reflejo es un dolor que encuentra su causa en otra zona diferente a la que se manifiesta. En concreto, el dolor testicular o el dolor escrotal puede obedecer en su forma refleja a un trastorno intraabdominal, una hernia, una perforación de víscera hueca, un trastorno a nivel osteoarticular de la pelvis, como por ejemplo un síndrome de aductores, un síndrome de dolor a nivel de la sínfisis del pubis o cualquier tipo de trastorno de las caderas, como la artrosis, una prótesis que se altera en su morfología o en su estática. En fin, infinidad de propuestas patológicas que encuentran su reflejo o que se manifiestan a nivel del escroto cuando en el escroto no hay ningún problema. El abordaje terapéutico o el tratamiento de un dolor reflejo a nivel escrotal o testicular implica un diagnóstico adecuado de cuál es la causa. En función del origen del dolor podremos proponer soluciones y obviamente no serán a nivel del testículo, puesto que él no tiene ningún problema. La torsión testicular es una causa de dolor agudo por isquemia del testículo. Es un dolor muy violento en el testículo, es una urgencia urológica. Se debe solventar en las primeras horas después de haberse producido y debe ir el paciente al hospital. Porque si no se detorsiona o si no se interviene para detorsionarse, esa vuelta que da el testículo en torno a su propio cordón puede llevarle a una necrosis, puede llegar a la pérdida de vitalidad y por tanto sufrir unas consecuencias de atrofia y de pérdida de función, tanto de fertilidad como de producción de andrógenos, de producción de testosterona. No todas las torsiones son iguales. Si se cogen al principio o son espontáneamente revertidas, se puede adoptar una actitud mucho más conservadora o mantenerla en el tiempo, pero cuando la torsión es irreversible y no se puede solucionar con una detorsión manual, que es lo primero que utilizamos como herramienta terapéutica y de tratamiento del dolor los profesionales, si no se puede, entonces tenemos que acabar indefectiblemente en el quirófano. Cualquier torsión grave en un hombre joven o incluso de edad avanzada que no se solucione en menos de 6 horas implica un infarto del testículo con una pérdida del órgano. Se menciona en algunos textos que el tumor testicular también puede ocasionar dolor. Sin embargo, no es muy frecuente que aparezca el primer síntoma de un tumor testicular sea el dolor, es decir, que aparezca en la consulta un paciente por dolor cuando tiene un tumor testicular. La causa más frecuente de consulta suele ser el aumento de tamaño o la percepción de un nódulo extraño, duro, dentro del testículo y de un crecimiento relativamente elevado y relativamente rápido. Dependiendo de la localización, la naturaleza, las dimensiones, los efecto compresión, efecto masa que tenga el tumor sobre las estructuras del testículo y de sus anejos, que son las estructuras vecinas, va a condicionar cuál sea el abordaje del mismo. Si afecta a la estructura del cordón espermático, tendremos que ir a actuar directamente sobre él de manera diferente que si actúa sobre lo que es el parénquima, el tejido propiamente testicular. Las soluciones pasan desde el empleo de determinado tipo de analgésico en dosis creciente hasta la intervención quirúrgica, la infiltración con anestésica o la extirpación del testículo en el peor de los casos. El dolor testicular es un síntoma muy importante, es un síntoma muy enervante, muy intranquilizante y requiere de un abordaje inmediato y de un abordaje fundado en manos de especialistas. Cuando tengamos un dolor testicular puede que no sea nada, pero puede ser algo muy importante. Por eso es fundamental acudir a la ayuda especializada.